Hola, hola. Hola, Estamos una semana más. Yo soy Emma yo soy Violeta. y hoy os traemos un top 5 que no es un top 5, pero como si lo fuera, porque os vamos a hablar de libros clásicos. Entonces, yo no soy la experta en esto, no me gustan los libros clásicos, no sé si porque no he leído suficiente o simplemente porque no me llama la atención, pero sí que me he leído alguno, entonces os voy a hablar de ellos. Tampoco os los puedo clasificar súper bien porque no tengo una gran variedad de lecturas clásicas como para poder comparar, pero ellas sí. A mí sí que me gustan clásicos, o sea, suena un poco prepotente, ¿no? Porque mira, no quiero decir que soy, ay, mira qué refinada soy, me gustan los clásicos, solamente leo clásicos. No, no es así. Me gustan los clásicos porque yo creo que es como una prosa un poco más meditativa, un poco más reflexiva, ¿no? No es como, a ver, no es como los thrillers que me gustan a mí también mucho, que es toda mucha acción, mucha tensión. Los clásicos, lo que me gustan de ellos son exactamente las mismas pasiones, exactamente las mismas emociones, las mismas dramas que hoy en día, pero en un setting, en una escena, pues un poco diferente, la de antes, ¿no? Lo que le da un cierto encanto a la obra. Y me gustan los clásicos que es obra así, un poco más lenta, te invita a pensar, te invita a reflexionar. Mira, suena muy maduro, pero en realidad yo creo que me gustan los clásicos porque de pequeña, cuando pues yo era niña, adolescente, no había tanta variedad, no había fantasy. Romance era solamente de estos que te escocían los ojos de los malos que eran. Básicamente no había mucho por donde elegir, porque estos subgéneros que son tan famosos ahora surgieron muchísimo más tarde, ¿no? Son bastante recientes. Además, yo cuando era pequeña, pues me exiliaba al pueblo, como siempre, y ahí no había niños de mi edad, y pues lo típico, tienes ahí los libros que no quieres en tu casa, obras completas de bla, bla, bla. Pues al final yo creo que cogí la costumbre por ahí y me siguen gustando mucho los clásicos, pero ahora también leo bastante menos de ello porque siempre leo thrillers, siempre leo romance y tal. Entonces para mí establecer un top 5 de los clásicos también fue bastante difícil porque he leído unos cuantos y era como, ¿cómo eliges entre ellos? Por ejemplo, Balzac me gusta mucho, pero la comedia humana suya, que son 90 libros. No me he leído los 90, me he leído, no sé, 9. Pero ¿cómo eliges entre ellos? Entonces lo que he pensado hacer yo, lo que he pensado comentar yo es un poquito, digamos que la vista panorámica de los clásicos, ¿no? Mencionar más bien no autores, pero luego sí que quiero recomendar 3 libros que me han gustado muchísimo y siempre están presentes en mi mente y yo creo que no dejaré de recomendarlos nunca. Yo, por ejemplo, los libros de los que os voy a hablar los leí voluntariamente, aunque eran lecturas como obligatorias, pero porque yo seleccioné una optativa de literatura universal, porque a mí ya me gustaba leer. Entonces, pues quería conocer como otras cosas, porque por lo menos aquí en España lo que te mandan leer pues son libros de literatura española. Entonces sí que no me Normal, voy a sí. centrar en eso y me voy a ir un poco a la universal, que es como lo que me abrió un poquito las puertas fuera de, uy, que existen más cosas que autores españoles. Yo, por ejemplo, en la asignatura esta que os comentaba, que era literatura universal, di un paso más en lo que es la lectura, porque al final, siendo ahora adulta, y conociendo más del universo de los libros, esto era como un club de lectura. Nosotros leíamos en clase, leíamos en voz alta, según nos marcaba la profesora, X capítulos. Bueno, claro, al final al ser literatura clásica tú eres una niña, no conoces ciertas terminologías, pues se nos explicaban y tal. Después, bueno, te ibas haciendo pues el típico glosario de vocabulario, porque al final es una asignatura de colegio, pero se hacía la comprensión de lectura en el mismo momento, claro, para comprobar que mientras un compañero está leyendo, tú estás atenta y no estás mirando o pensando en el chico que te gusta. Entonces iba comentando, te iban haciendo preguntas, te iban haciendo reflexionar y de qué crees que pasará ahora, cómo crees que terminará esto. Entonces era como mucho más ameno, aunque al final tú tuvieras el típico examen de preguntas tal, pero claro, esa reflexión
inicial tú ya la ibas haciendo con tus compañeros, entonces iba haciendo así como un poquito de cotilleo y era como un poco más entretenido. Y claro, también se leía en voz alta, no era una tarea que tú tuvieras que llevar para casa y tal, no era tan tedioso. Entonces al final, claro... Tan académico. Claro, sí, no era como, pues para mañana me tengo que leer un capítulo de tal y es un coñazo. Pues no, pues a lo mejor en esa clase a ti te tocaba leer pues 2 páginas. Y después era como, no sé, 40 minutos de lectura y 10-15 minutos de reflexión y tal, o un poquito menos y un poquito de vocabulario, era un poco mejor. Entonces yo son de ese tipo de libros del que os voy a hablar porque sí que tengo como una vivencia más bonita, por así decirlo, dentro de lo poco que he leído de literatura clásica. Pues yo al prepararme para este vídeo me di cuenta que al final la literatura clásica que he leído yo solamente comprende la literatura inglesa, la literatura clásica americana, la literatura clásica francesa y la literatura clásica rusa, lo que me ha llevado a pensar. Y, por ejemplo, los clásicos alemanes, he leído solamente un libro de Goethe, Las reflexiones de joven Werner o algo así. Yo creo que es una... Sí, habías hablado de él. Sí, De italiana, no sé, nada. Umberto Eco, lo único que me... Pero es un clásico contemporáneo. Sí. Porque él falleció hace poquitos años. Sí. Y es un autor maravilloso. El nombre de la rosa, a ver, es un texto un poco denso. La literatura clásica española, honestamente, lo único que leí es Don Quijote. Y lo leí enterito. ¿Tú has leído Don Quijote entero? Pues mira, te diré que es lectura obligatoria en el colegio, pero va por fragmentos, no te lo obligan a leer entero. Pues, te seleccionan partes, pero yo hubo un momento de mi vida en el que decidí, ojito, atención. Allí por mis 13, 14 años decidí que me tenía que leer el Quijote y la Biblia. Pues Biblia es una obra clásica, más clásico que eso, imposible. Sí. Ahora, que yo haya conseguido leerla, no. ¿Que lo he empezado un montón de veces? Sí. ¿Que me lo haya leído? No, por trocitos. Hombre, a ver, He hecho entrega por fascículos. Pero... He hecho trampas, que hicieron una serie de dibujos animados. Sancho. Bueno, con eso te digo que la Biblia, la única versión que he leído es ¿sabes? El adaptado a los niños de 7 años. Así, cuando tenía 7 años. Nada, yo el catecismo y poco. Como yo he leído estos 4 tipos de literatura, estos 4 segmentos de la literatura universal, pues quería comentar que, claro, por ejemplo, dentro de la literatura inglesa, que, como hemos hablado antes, ¿qué puedes recomendar? Porque todo lo que he leído es buenísimo. No puedo parar de recomendar, no sé, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio, ya hemos hablado de esto. Cumbres Borrascosas, ya hemos hablado de esto, de verdad. Yo creo que cualquier libro de Jane Eyre, cualquier libro de Hermanas Bronte, también Charles Dickens, he leído unas 4 o 5 obras, son todas bastante buenas. La Casa Desolada, lo último que leí, me encantó. Oscar Wilde, ¡buah! Este señor, si os gusta así un poco sarcasmo e ironía, ¡buah! De verdad, buenísimo. ¿Qué más? La literatura americana. Ernest Hemingway. Sí. Bueno, vamos a hablar de él más cuando hablemos de las lecturas del verano, porque he leído su Fiesta, pero antes había leído ¿Por quién doblan las campanas? Sí. Adiós al azar. Mark Twain. De verdad. Es un señor también, como Oscar Wilde, sarcástico y siempre así súper observador. Me encanta, me encanta. Edgar Allan Poe. El padre de lo que es thriller, misterio, ficción policíaca moderna, es el padre de esto, o sea, recomendable a todos los niveles. La letra escarlata, también. De americano, también. Una obra muy conocida, yo me he muy visto buena. las películas. El Gran Gatsby, también súper buena obra, pero bueno, también hay que pensar, o sea, solamente para hablar de El Gran Gatsby, yo creo que podemos hacer un vídeo entero, porque tengo mucho que decir. Moby Dick, también he leído y es como, también es bastante denso y bastante académico, un poco menos aventura de lo que yo esperaba, pero el final, vamos, estupendo. La literatura francesa, Victor Hugo,
Fantástico. Alejandro Dumas. Ujú. ¡Buah! Aventura, lo máximo. Julio Verne. Julio Verne, ese. Sí, mira que no lo he pensado. Honoré de Balzac, como he mencionado, su comedia humana, y quiero leer todos los libros en orden. Son 90 libros. A ver si empiezo con ello. Émile Zola, también, para describir cómo es realismo, para describir cómo somos las personas, muy bueno. Yo también leí como unas 5 obras. Mi punto es, rusos, por ejemplo, eso también es un mundo. Dostoyevsky, bueno, yo he leído, no sé, igual unos 10 obras de él, vale, y he descubierto que él no es mi autor. O sea, mi cabeza y su cabeza van así, no coinciden ninguno. O sea, yo nunca haría cosas que hacen sus protagonistas porque mi cabeza no funciona de este modo. Tolstoy, me encanta. Guerra y Paz, que es un tocho, yo no sé cuántas páginas tiene, como 2000. Yo leí 2 veces en mi vida. Lo sé. Porque soy así de chiflada, ¿qué quieres que te diga? El Chekhov, sus historias cortas, sus relatos cortos, ¡buah! Famosos mundialmente, o sea, y yo entiendo el por qué, porque tú coges una historia que son 2 páginas y flipas. Dicho esto, después de mucho esfuerzo y mucha reflexión, he condensado mi experiencia de literatura clásica en 3 libros que no puedo dejar de recomendar. Así que vamos con nuestro top 5, que en realidad es top 3. Sí, básicamente. ¿Quieres Pero empezar tú? os ha nombrado como 50 antes, o sea que es un top indefinido. Y no nos has hablado de los libros clásicos tipo la Ilíada, Odisea, Homero. Vale, estos clásicos griegos es diferente. En la universidad nos He obligaban... abierto un melón. Sí, Cachis. sí, porque yo tenía un curso, creo que se llamaba... O sea, ya no me acuerdo cómo se llama, pero era mundo griego y mundo latín, algo Sí. así. Y la lectura para el curso comprendía, o sea, que tenías que leer la Odisea y Sí, Ilíada. nosotros también. Y empecé con uno, Odisea, creo. Ujú. Llegué, las primeras 3 páginas era colgarme, entonces pues no leí. Cosas. Venga, cuéntanos, en la posición número 3, ¿qué tienes? Pues he puesto al Principito. Es un libro mega famoso. Es un libro mega famoso. Y ahora un momento de unpopular opinion. No me gusta nada. Momento de unpopular opinion. A mí tampoco. Y yo no entiendo por qué, porque al final es un libro que, no sé, transmite valores, de todo esto, muy Muchísimo. bonito, pero no hay química. Claro, yo creo que ahí partimos de la base que seguramente las dos lo hemos leído por imposición académica en un momento de nuestra vida en la que no entendíamos absolutamente nada de lo que estábamos leyendo. Y nos estábamos ciñendo un poco a los personajes cookies, por así decirlo, de este libro. Las ediciones ilustradas que han ido quitando, bueno, que hay miles de millones de ellas, son preciosas, pero este libro necesita una explicación más profunda sobre los valores y sobre el porqué del viaje de este principito y por qué hace lo que hace y busca la ayuda que busca, porque si no, un niño no lo entiende. No entiende nada de esto y simplemente es, bueno, pues aquí está un principito, que si una flor, que si un zorro, tal, y no entiende absolutamente nada. Entonces es como, no tengo ni un contexto, ni una finalidad, ni una moraleja, mientras que el libro es un libro completamente atemporal y para todos los públicos. Tengo muchas ganas de volver a leerlo. Ahora que soy adulta, teniendo en cuenta que tengo la misma premisa, es un libro pequeñito y tal, y creo que ahora, siendo adulta, soy capaz de reflexionar sobre él y quiero saber si me quito ese saborcillo amargo de la boca o no, pero sí que creo que es una lectura que debería de pasar por las manos de todo lector en algún momento, porque además tampoco te hace sufrir, porque es eso, es finito y te lo lees nada, en una horita o tal. Sí. Pero sí que es verdad que si quieres tener un resultado positivo, o te tienes que informar un poquito antes sobre lo que se habla de él. Si lo lees con los ojos de adulto, igual no cambias de opinión. Por lo menos es lo que me pasó a mí. Porque no lo sé. Yo lo leí de peña y sí, cuando era se supone que es un libro infantil, como decías, claro. y yo lo leí en el estado infantil. Y sí, no que no me... O sea, el programa de colegio no entraba, pero... Era un libro que tenía por casa y yo pues abría el armario, cogía uno y le leí. Y pues al final, tarde o temprano, pues encontré este y me lo leí. Además, sabes, al principio que tiene un dibujito y tal, pues sí, o sea, todo lo que decías tú sigue en pie, o sea, no me he vuelto a impresionar, ¿no? Bueno, pues yo sí le voy a dar otra oportunidad y para mí creo que es un libro como de lectura clásica obligatoria. Sí, estoy de acuerdo. Como persona que yo no leo clásicos,
sí que lo recomiendo para leer. Pues para mí el número 3, yo he puesto ahí Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. A ver, yo creo que todo el mundo sabe de qué va el libro, Yo he pero... visto la serie de televisión española. Pero... Vamos, que perros. No, eso no tiene nada que ver. Tenemos un joven que es bastante ingenuo, pero sí, pero muy ambicioso. Él viene de Campiña Francesa a París, a la capital, para recibir al rey. Y se topa con 3 personas que llegan a ser sus mejores amigos, ¿no? Athos, Porthos y Aramis. Y el libro básicamente, ellos sirven al rey y básicamente el libro nos cuenta sus aventuras. La verdad es que este libro, la mejor época para leerlo es cuando eres adolescente, no sé, 13 años. Y yo lo leí por aquel entonces y me enamoré, porque siguen, o sea, estos amigos son muy atrevidos, tienen muchísimas aventuras. Cada página pues como que piensas que ojalá las cosas buenas pasen a los buenos, las cosas malas, tal. Había un personaje femenino que me gustaba mucho. Sí, el Milady. Sí, la miré. Sí, al final, ¿qué pasa? Que también lo he leído o sea, siendo adulta, lo he vuelto a releer varias veces y claro, no lo puedes leer en la edad adulta porque igual te quedas con la impresión de que al final son varios borrachos que lo único que hacen es andar por ahí causando problemas y desafiando las autoridades. Hay uno que se dedicaba a enamorar a gente, a que no a chicas. No es exactamente el comportamiento que tiene que tener un adulto, ¿no? Pero de verdad, haber leído de pequeña, pues me quedé con esta impresión. Es romanticismo puro y duro, es muy romántico. Ellos sirven al rey, son todos así súper nobles. Pues yo voy a mi top 2, siguiendo la línea anterior de Unpopular Opinion sobre mis libros clásicos, y aquí os traigo a Una metamorfosis de Kafka. Ah, yo también he leído este, sí. Pero qué fumada se ha metido este señor con la cucaracha. A ver, vamos a ver. ¿Sí? No puedo opinar absolutamente nada, porque en mi mente solo hay una cucaracha gigante que piensa y no sabemos lo que piensa, ni nadie entiende este tipo de pensamiento más que hay una cucaracha. Es finito, o sea, sí, es muy pequeño. Vamos a seguir con la misma premisa del Principito. Si queréis leer literatura clásica de esta recomendada de una vez en tu vida te tienes que leer un libro tal, os lo leéis. Ahí, sí, ahora no esperéis nada, porque es que no se entiende nada. Yo me lo he leído de más pequeña, porque también lectura obligatoria, pero después me lo he leído de más mayor y a mí me provoca, de pequeña era como qué asco, la cucaracha, cucaracha. Menos mal que yo tengo miedo a las arañas y no a las cucarachas, porque si no yo os digo que tenía un trauma. Y ahora de más adulta lo he vuelto a leer y digo, pero ¿qué piensa este hombre cuando estaba escribiendo esto? O sea, ¿a dónde vas? A ver, Franz Kafka en sí era un personaje bastante rarito. ¿Sí? Claro, no. O sea, era bastante rarito. Pues he leído un libro que es de un periodista austriaco. El libro se llama 100 años antes, no, el verano que dura 100 años, una cosa así. Básicamente es el año de 1913, ¿sí? Es el último año de paz antes de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Y entonces el libro nos habla qué hacían este año todos los personajes importantes de la época. Vale, y aquí está la creación de la cucaracha. Y Franz Kafka está ahí. Entonces nos habla de lo que hacía Franz Kafka en 1913. Y era rarísimo. O sea, por sobra. A ver, luego, también sobra bordea la filosofía, ¿no? Hay que estudiar filosofía para entenderlo. Yo no la estudié en mi vida. Yo no di filosofía en colegio, no la di en la universidad, no conozco nada, ningún principio, nada. Entonces, ojalá me lo hubiera explicado alguien, porque si alguien lo hubiera hecho, pues habríamos entendido bastante más. Pero... Esto es uno de los problemas, por así decirlo, que tiene la literatura clásica, que no se adapta a todo tipo de lector. ¿Por qué? Porque muchas veces tiene un trasfondo histórico o psicológico
que no tenemos esos conocimientos previos para poder entenderlo en su totalidad. Aquí Entonces, volvemos, por eso nos gusta. volvemos al problema que comentábamos antes. Claro, el colegio te dice, Franz Kafka, 100 páginas, léelo, el examen es el día, no sé, 1 Exacto. de octubre, ¿no? Sí. Pero no, jolín, Tú tienes te que quedas comentarlo. como una cucaracha. Sí. Que estaba como una cabra la cucaracha. Al final y no ya se está. comenta nada, no se No. comenta quién es Franz Kafka, como Bueno, sí, te dan una biografía que, Pero te, no hacen, es lo que te mismo. hacen copiar y que tú te tienes que estudiar. Nació, vivió, estudió, se Pero no es enamoró lo y mismo. se murió, y tú eso a los 3 días del examen ya te lo has olvidado. O No. sea, no. Por eso los clásicos a veces necesitan de un poco de documentación previa del lector, que es lo que a mí me da pereza, y por eso no los disfruto tanto. Si habéis leído Metamorfosis de Kafka y habéis entendido más que nosotras, No os lo explicáis. Tu top 2. mi top 2. En el segundo lugar he puesto un libro que también es bastante cortito, Ajá. pero es muy, muy fuerte. La granja de George Orwell. Todo el mundo conoce George Orwell por 1984, Sí. que es antiutopía Sí. bastante fuerte. Lo he leído también 2 veces. Primero lo leí, me quedé así, pensé, no entendí nada y lo volví a leer. La segunda vez sí lo entendí mejor, pero dije, muy fuerte para mí, con esto me quedo. Leí La Granja y me explotó el cerebro de lo bueno que es. Es una obra muy, muy finita. Yo no sé si tiene 130 páginas, 200, es muy poquito. ¿De qué va la historia? Tenemos una granja, bueno, pues, no sé, una familia de personas con un montón de animales. Los animales tienen una rebelión, echan a los humanos y empiezan a manejar la granja por sí mismos. Y de ahí surgen los problemas interhumanos entre animales, ¿no? ¿Quién se comporta como quién y tal? Y ahí, de ahí tiene una citación, ¿no? ¿Sí? Que siempre me pareció muy buena. Dice, todos los animales, eso es digamos, el lema de la granja, ¿no? Todos los animales son iguales, pero hay otros, pero no. Todos los animales son iguales, pero hay unos más iguales que otros. Y me pareció de verdad que explica tan bien nuestra sociedad. Podemos tatuarnos la frase. De verdad, me parece una frase tan precisa, tan concisa, tan verdadera, tan bonita. Y todo el libro es así, de verdad. O sea, recomendación, si todos los libros que he mencionado ahora son recomendaciones 100%, a ver, vamos a poner que Tres Mosqueteros era 150%, eso es 200, o sea, de verdad. Muy, muy recomendable. Está bien, está bien. ¿A qué te he metido ganas de leerlo? Es que me he visto la película de dibujos animados Rebelión. ¡Por Dios! ¡Por Dios, Emma! O sea, tú Estaba súper en silencio, además es que me veo la versión dibujo. Es que tú has visto todos los clásicos versión dibujo, sí. Oye. El Quijote, los tres mosqueteros. Los claro. tenemos que perros, perdona, ¿eh? A ver, mejor que nada, ¿eh? Sí, Pero sí. también te invito a investigar el original. Pero yo me esfuerzo. Yo quiero saber de qué van, pero no sufrir. Entonces, versión infantil. Y Rebelión de la Granja me la había visto un montón de veces en la película. Ya os la pondré por ahí. Venga, dejar un apéndice de películas y series de dibujos a los tenemos que hacer un vídeo de clásicos adaptados a niveles más animación. sencillos, sí. Pero no, yo ahora en el número 1 os traigo un clásico de verdad que sí que me ha gustado, me ha dejado muy buen sabor de boca y que recuerdo muchísimo, que es Madame Bovary de Gustave Flaubert. Sí. Y, adivina, ¿lo he leído o no? por supuesto que no. Sí, yo lo he leído también. Pues nada, por si acaso. Sí, a mí también me ha gustado mucho, ¿eh? Está muy bien. Me lo he leído también en lectura obligatoria del colegio, pero a mí ya me enamoró porque la protagonista se llamaba Emma. Entonces yo dije, sí. ¡ay! Claro, en mi época pues tampoco es que hubiera tantas Emmas en el mundo como hay ahora. Bueno, en el mundo, aquí. Entonces, claro, decir, ¡ay! Una Emma y tal.
era una chica que quería descubrir mundo, que quería dedicarse pues a ser rica, a los lujos, a todo, se casa con un señor importante, pero después como que su relación se vuelve monótona, se dedica a sus Porque amantes. luego, en la vida real, aparece, las fantasías terminan y pasa lo que pasa. ¿Veis? Por eso me gustan los clásicos, porque mira, han pasado 150 años, pero sigue actual el libro, Sí, sigue... sí. Esto es un libro de romántica, desamor, traición, conspiración. Aparte todo. de esto, mucho sufrimiento interno de una mujer Sí. que quiere unas cosas y no los puede conseguir porque la Exacto. sociedad se lo prohíbe. Tema muy actual incluso para hoy en día, ¿eh? Totalmente, totalmente. A mí me fascinaba pues eso, ¿no? Porque al final te lo estás leyendo de adolescente, ella era de clase baja, se casa con un señor pues poderoso, más mayor Pudiente. que ella, ¿sabes? Pues bien, ella quería dinero, quería gastarse en vestidos, en perfumes, todas estas cosas, pero claro, bueno, el amor pues no es lo que ella deseaba, entonces pues se busca a sus amantes, todo muy pasional, muy tal. Después ella empieza a, bueno, tener un nivel de vida muy por encima del que debería, se empieza a endeudar, bla, 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 tiene una hija y al final pues todo acaba un poquito trágico. Pero no sé, creo que es un libro que aunque sea clásico es súper actual y se podría leer en cualquier momento. Y de este no me he visto película, mira, seguro que la hay. Sí, seguramente que más de una. Pues mira, no me he visto nada de ¿Quieres nada. ver una película o versión animada? Versión animada siempre, pero no me la imagino yo a Madame Bovary en versión animada. Pues fíjate que seguramente que hay algún dibujo animado inspirado en. Seguro. Segurísimo, sí. Entonces para mí esto es un... ¿Tu top 1? Mi top 1. A ver, mi top 1 es de un autor que en España no se conoce muy bien, aunque debería, de verdad. O sea, no se edita muy a menudo, pero debería porque tiene unas obras preciosas. Estoy hablando de un autor alemán que se llama Erich Maria Remarque. Es un señor, aunque se llame María, Erich Maria Remarque. Bueno, como José María. Sí, él es alemán, pero él vivía en el siglo XX, él era muy contra el régimen de nazi, lo que lo llevó a exiliarse de Alemania y claro, de ahí ya puedes entender que su vida no era muy fácil y claro, eso se transmitió a su obra. He leído unos cuantos libros de él y la verdad que son todos preciosos. El libro que quiero recomendar yo en particular se llama Tres camaradas, que es el primer libro que había leído de él y me enamoré, vamos, me enamoré. Tenemos tres camaradas, son tres amigos que han pasado juntos por muchísimas cosas, lo que ha unido bastante su relación. Son unos amigos que son como más bien, no sé, familia, o son muy unidos. Pueden contar y, ¿cómo se llama esto? Incondicionalmente uno sobre el otro. El problema es que su vida de ninguno de ellos es muy fácil porque ellos viven en Alemania en los años 30, entre las dos guerras. Las Alemanias son caos de postguerra, de la Primera Guerra Mundial. La economía va fatal, hay superinflación, no hay dinero, no hay trabajo, no hay nada. Y para el colmo, o sea, ellos intentan sobrevivir. Y para el colmo, uno de ellos se enamora de una chica. La chica tiene problemas de salud. Ay. Claro, lo que no es nada fácil en un mundo normal, pero si tienes un mundo donde nada funciona porque el Estado está medio colapsado, no hay trabajo ni dinero ni nada, pues aún peor. Y de verdad, es una historia preciosa. La leí hace 1000 años, pero la profundidad emocional, no sé, si os gustan historias de amigos, de verdad, la recomendación, vamos, 1000%. Ahí los tres mosqueteros. Hombre, sí, la verdad que sí. Son así como un poco por el estilo. A ver, Tres Mosqueteros es amigos, pero es todo aventura, ligereza y aquí amigos, pero más profundo. Profundidad emocional, resolver crisis todo el rato. Sí, la época es más complicada. Sí. Mal.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro top 3-3. Nuestro top 3 plus o nuestro top Sí, 333. Como queráis. Resumen de clásicos que nos hemos leído abiertamente. Comentadnos si habéis leído algún clásico de los que nos hemos leído nosotras, o si nos recomendáis alguno, sobre todo a ella, o si veis que hay alguno que pueda encajar conmigo o que tenga historia animada, que ahí me apunto yo y después os hago un vídeo. Y nada, recordad suscribiros, dar like, dejarnos un comentario, que así siempre es un poco más entretenido y podemos tener un poquito más de feedback. Y nada, nos vemos en una semanita y a ver con qué os sorprendemos. Hasta luego. Chao.